tema muy importantísimo que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, y en la cual le he puesto por título Características del Ministerio de la Reconciliación. Así que vamos a leer. En este versículo estaremos analizando 2 Corintios capítulo 5, 21, y dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y quisiera leer también el mismo versículo, pero en la versión internacional, ¿no? Mire lo que dice ahí, un poco para entender lo que dice este versículo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador a Jesucristo, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Vamos a leer una vez más. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, en Jesucristo, recibiéramos la justicia de Dios. La Biblia, hermanos, establece claramente que todos los seres humanos somos pecadores. Por nuestra naturaleza, ¿no? Y por nuestros hechos, somos pecadores. Somos pecadores desde que hemos nacido, que hemos venido a este mundo. Por eso nacimos alienados, alejados del Dios Santo. Y quien no puede ver el pecado ni tener compañerismo con los pecadores. Esta separación o esta alienación, hermanos, a causa del pecado, priva al ser humano de conocer a Dios, de acercarse a Dios, de ver la forma de cómo recibir la gracia de Dios. Porque, hermanos, Dios es demasiado santo como para tener algún tipo de relación con los pecadores, que no sea la del rechazo hacia ellos. Y el resultado, hermanos, de tal rechazo a través del tiempo es el ateísmo. El ateísmo y una eternidad transcurrida en el infierno. Ateísmo en el que la persona ha decidido en que no existe Dios. Y es que el ser humano, hermanos, está separado de Dios. Y la culpabilidad de esa separación entre Dios y el hombre es su pecado. El pecado separa de Dios, rompe nuestra amistad con Él, destruye el camino que nos lleva hacia Él y crea un abismo entre Dios y los seres humanos. Pero Dios es santo y Él ama al pecador, pero recuerde que no tolera el pecado. Esto quiere decir, hermanos, que cada uno vive su propia vida sin Dios y muere en esa condición cuando no alcanza la gracia de Dios. Y el resultado es que pasará la eternidad atormentado sin Dios. Tal realidad hoy en día, hermanos, la podemos ver en este virus mortal que nos acecha del COVID-19. Y aún podemos hablar del VIH también. Son virus que han infectado a los seres humanos. Pero en realidad, este virus no es el más mortal que afecta al ser humano. El virus más mortal es el virus del pecado. Si bien es cierto, al igual que el virus del VIH o el COVID,
matan a todos los infectados, solo que a diferencia de este virus del pecado infecta a todos los humanos. Matan no solo con el tiempo, sino por toda la eternidad. Y mata no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y vemos, hermanos, que la ciencia va avanzando y hay innumerables laboratorios que están buscando maneras de cómo encontrar una solución para este virus del COVID-19 o del VIH. No hay cura todavía, pero afortunadamente, hermanos, sí existe y sí hay una cura para este virus del pecado. Dios ha dado la posibilidad a los pecadores de recibir sanidad total y completa al punto que pueden reconciliarse con Dios y tener comunión eterna en su presencia. Esa es la buena nueva. Esa es la buena noticia que hay para el ser humano. Y eso es lo que nosotros como cristianos predicamos. Ese es el evangelio que nosotros damos a conocer al mundo. Hay una cura para este virus del pecado que nos acecha. Si lee los versículos anteriores del capítulo 5, comenzamos desde el 18 al 20, vamos a ver ahí en reiteradas ocasiones la palabra reconciliado, de una u otra forma. Mire, el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, ahí está la palabra reconcilió, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El versículo 18 dice, Dios es quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y al final del versículo hacemos un llamado a los pecadores, reconciliados con Dios. Esa es la buena nueva. Esa es la buena noticia del plan de salvación para el ser humano. Esa es la gran noticia de que no tienen que vivir impíamente a través del tiempo o en la eternidad. Usted, hermano, no necesita sufrir sin Dios. Usted, mi amado amiga o amigo, no necesita pasar la eternidad tormentosamente sin Dios y en lo porvenir. La reconciliación es posible, como dice el versículo 20. Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios llama, hermanos, a la reconciliación al ser humano, al no creyente. Y aquí, hermanos, se suscita una pregunta importante. ¿Cómo puede ocurrir la reconciliación? ¿Cómo puede un Dios, hermanos, absoluta y completamente santo, que es además infinitamente puro y perfecto, reconciliarse con los pecadores? ¿Cómo puede él hacer esto siendo demasiado puro como para mirar el pecado o tener comunión con los transgresores? ¿Cómo puede Dios satisfacer su ley justa y santa con la condenación de los pecadores a través del castigo justo y merecido, y aún mostrar misericordia a aquellos que no la merecen?
¿Cómo puede Dios poner fin a la antipatía? ¿Y cómo puede llevar a su cielo santo a pecadores a vivir con Él en comunión íntima para siempre? ¿Cómo se puede satisfacer tanto su justicia como su gracia? ¿Cómo se puede reconciliar el amor a los pecadores y la justicia? ¿Cómo puede ser, por un lado, Dios ser justo y ser el que justifica a los pecadores? En, la, en el versículo que hemos leído en el capítulo 5 de 2 Corintios, dice que Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y lo puso sobre él que nuestros pecados, para declararnos justos por medio de Cristo. Aquí, hermanos, se nos muestra cómo ellas nos muestran la esencia de la expiación. De hecho, hermanos, este versículo que estaba leyendo, lo estaba considerando, hermanos, el corazón de las buenas noticias. Un versículo lleno de esperanza para el ser humano perdido. Es la verdad más poderosa en las Escrituras, porque contiene, hermanos, y explica cómo los pecadores, cómo los transgresores pueden reconciliarse con Dios. Cómo es que el ser humano, en sus limitaciones, puede acercarse a Dios. Y es aquí donde encontramos la justicia santa y el amor perfecto se satisfacen. Asimismo, como la justicia y la misericordia pueden estrecharse mutuamente. En este versículo hay mucha verdad a considerar. Y tenemos que buscar cuidadosamente a través de este escondite de joyas raras y detenernos a examinar cada una de ellas con un lente de aumento para comprender sus riquezas. Así que en esta mañana, hermanos, quiero dirigir su atención a 4 características del texto que hemos leído y que desarrollan su importancia en el tema de la reconciliación del hombre para con Dios. Tenemos como primer punto o características: en la reconciliación existe el benefactor, existe el sustituto, existe los beneficiarios y que al final hay un beneficio. Así que vamos a ver el primer punto, primera característica. Que en la reconciliación, hermanos, existe el benefactor. Veamos lo que dice el versículo 21. Dice, lo hizo. La primera pregunta que usted diría es, ¿quién lo hizo? La respuesta es una palabra final del versículo 20. Dios. Dios lo hizo. Dios es el antecedente a todo este plan. Versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. El punto es, este es el plan de Dios. Él es el benefactor. Dios está, hermanos, por detrás del plan de reconciliación. Él lo diseñó, Él lo determinó, Él lo llevó hasta buen término. Y esta es una perspectiva crucial. No podía haber, hermanos, reconciliación a menos que Dios la iniciara, activara, Él diseñara de forma alguna. Porque, hermanos, nos damos cuenta que no hay nada que el hombre pueda
hacer o no hacer que produzca la reconciliación de Dios. No hay nada que el hombre en nuestros esfuerzos pueda alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos nuestros esfuerzos, hermano, en el reino religioso equivalen a justicia, como dice Isaías 64:6. Todos nosotros, como el mundo, y como trapo de inmundicias, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. El mundo está repleto de religiones, pero toda religión fuera del cristianismo no es más que el hombre generando un plan con la ayuda de Satanás en el que intenta reconciliarse con Dios, fracasa. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Que si algún grupo de preparar cierto habrían sido verdaderos de conciliar, recuerden, la con ellos dice cuál es la adopción, el culto, la promesa. Ellos, judíos, ellos necesitan una manera a través de la cual la reconciliación del hombre no no, que puede ocurrir reconciliación no pecadores. Es para mí, amada amigo, mi amiga, el plan de Dios y de nuestro, no porque los hombres lo eligieron a él, por espíritus de seducción controlaron la mente de estos fariseos y saduceos, los líderes religiosos del judaísmo, para atrapar su muerte, aun cuando lo hicieron. Jesús fue a la cruz, no porque una turba enfurecida clamaba, crucifíquenlo, y pedían su sangre, aun cuando lo hicieron. Jesús fue a la cruz, mi hermano, mi amigo, porque Dios lo planeó así, porque Dios lo diseñó como medio único y absolutamente necesario a través del cual se podía llevar a cabo la reconciliación. Por eso Jesús dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Solo, hermano, la sabiduría más pura del Dios infinitamente santo podía concebir un plan, en consecuencia, cantidad infinita para
Dios porque el que cree no pierda, mas tenga vida eterna. Y es exactamente igual. Mas Dios muestra su amor a un eterno de amor y Dios, porque enemigos mucho más reconciliados seremos por Dios y amor. Tenemos que procurar a ese al porque es el Salvador. Dios tiene la intención de todos sea algo y el conocimiento de la verdad. Tenemos pecadores. Y ha diseñado un plan para que esta eternidad nosotros no ofrece maravillosa, digna y deseosa. Ofrece esa maravillosa regalo. Estoy dando de Jesucristo, de amor, lleno de amor, a los pies del Señor. Y reconozcas el sacrificio que amor haga Dios cuál era el más
¿Cuál? Yo lo pongo de mí mismo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, voluntariamente cerró que lo derecho. Él lo dio 6:8. Que era Dios, consideró el ser igual a Dios. Todo, la única posición de un esclavo como un ser humano. Nació en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como murieron los criminales. Es el sustituto. ¿Quién es el sustituto? El sustituto se identifica aquí, pecado. Es aquel que no conoció el pecado. Y esto estrecha el cerco hacia una persona. Cierta no es humano común. Aún todos pecaron, ningún pecado en esa obra. El que propios, ni pecador que tenía se necesitaba una ofrenda pura de morir el hombre, pero por sus propios pecados. Y no, la única manera de un hombre, si Dios no conoce el pecado, pues lo que Dios Jesucristo, nosotros hombre, podemos ver que él no lo supo, lo sabía, tuvo una relación con su esposa,
en ese significado es fue su padre, que es humano, pero Dios fue su padre. Tanto ver como si ser un cordero ancho, una dio como judío humano, todo significado. Dios para ser bruto. La justicia tenía la ley tenía que ser, dice, de si cada uno de sus padres, cada uno de sus actos, estaba perfecto, que pero sin pecado. Dios inocente y hecho que los cielos y nosotros homicidios, nosotros somos testigos. Pero sin mancha, llevó sobre la justicia. Que Cristo, hermanos, murió por los pecados una vez por todas, el justo por los incrédulos. Pero hay otro que dio testimonio de que verdaderamente es
bautismo en Mateo 3:17. He aquí una voz de los cielos que decía: "Este es mi hijo en quien tengo contentamiento, en quien Padre Dios estaba totalmente satisfecho con el sustituto, porque él era perfecto y puro". Sin embargo, el mayor testimonio de su pureza es la ininterrumpida comunión que Cristo adelante de sus discípulos. Cristo dijo: "Yo y el Padre uno somos". Interesante, hermano. Identifica la mancha. Perfecto. Hermanos, al texto de 2 de Corintios 5:21, que lo voy a leer. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y Dios tenía que castigar el pecado, pero si castigar, por tanto, él tomó un sustituto. Cristo se hizo pecado. Pero, ¿qué significa, hermanos, que se hizo pecado? Que Cristo se hizo pecado. Primero, decirle, ¿qué no significa que Cristo es un pecador? O que violó la ley, que tenía la capacidad de pecar, que era perfecto, sin pecado. Y esto que es lo que algunos teólogos llaman la impecabilidad. Él era Dios sin pecado, a pesar de que era de hombre. ¿Qué significa que se hizo pecado? En Isaías capítulo 53, allí nos presenta una respuesta. Ciertamente dice: llevó él nuestras enfermedades, su corazón fue herido de Dios y abatido. Y haga versículo 6. Su camino, mas Jehová cargó en él. Cristo, hermanos, él no murió por sus propios pecados, murió por sus pecados, murió por mi pecado, murió por el pecado de la humanidad, todos nosotros, y la depositó en quién? En Cristo. Pecador, hermano, lo que le voy a decir en este y que haciéndole la cuando era
inocente. ¿Verdad? Qué tremendo. Pagar inocente. Dios lo trató como si fuera el pecador y lo hizo pagar por él. Lo trató como si él hubiera sido pecado de los que alguna vez increíble, por a Jesucristo como sustituto de usted y yo, el pecado que no es tuyo en absoluto, se le dio a él sentido. Ese es el único sentido en el que Cristo se hizo el pecado, se imputó a puso en su de Cristo, lo hizo pagar la pena. La culpa de los pecados, todos los que en algún momento están en Dios, todos los que en algún momento se le imputó de todo eso. Derramó la totalidad de Dios y todos aquellos pecadores. Y Jesús experimentó todo. No es asombroso que en el momento en que estaba alienado de Dios, ahora entiendo que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La furia del castigo derramada en él, personalmente, pero culpable oficialmente, porque sí, así lo quiso Dios. Porque todo hay personas que llegar a Dios a hacer obras, quieren ciertos religiosos, hacer leyes ceremoniales, quieren dar su propia justicia. Que dice la palabra en Deuteronomio 27, 26. Maldito el que confirmar la palabra de esta ley para hacerla. Yo soy un cristiano, como usted, yo como cristiano, lo mismo, yo digo, no soy de Dios. ¿Puede usted pararse delante de Dios? 3 veces esté mi amiga, sentarse delante de Dios tal cual es, a un Dios 3 veces santo, no era el pecado.
en mi vida. Y a cualquier lugar que llegue cerca del Señor, tendré lo que dijo Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Hermano, amiga, y no, y no me considera en virtud de mi moralidad o de tu moralidad humana, de Cristo imputada, la cual te cubre. Dios, no de tu justicia, y esa es donde tú puedes venir a la presencia de Dios para reconciliarte. Solo por la justicia y la gracia de Dios. Para Dios es el benefactor, el que ideó y planificó la humanidad. Cristo es el sustituto que recibe en lugar nuestro. La tercera característica es los beneficiarios. Al que no conoció el pecado, por nosotros no hizo pecado. Está hablando por nosotros, por nosotros. ¿Quién es nosotros? ¿De quién está hablando? De sus hijos, de de Cristo, y que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Versículo 17. De modo que Cristo, nueva criatura es. La transformación, la creación nueva ocurre en tu vida. Pero aún disfrazando. Por eso Él tiene que cubrirnos con la justicia de Cristo para hacernos completamente justos. Esto es para los que estamos en Cristo, por los que nos dio. La sustitución real que han tenido en el Señor Jesucristo, que Él por nuestros pecados. Parte, hermanos, última característica en el final de segunda de para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cuál es? ¿Quién? Delante de Dios. Y eso es la justificación. Y Pablo dice en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no la que por la fe de Cristo. Oh, es santo, pero Dios le imputó
santidad. Dios él lo ve por la justicia de Jesucristo, sentido eternal, porque Jesús nunca más pagó totalmente la pena y asumió toda la culpa por la misma. Es el plan de salvación. ¿Y qué pasa con los pecados que cometían de ser cristiano? Murió también por eso. Por eso usted ni siquiera había nacido cuando él murió. Antes que usted naciese. El plan era que él muriera. Era la justicia que Pablo habla en Romanos 3. Pero ahora, aparte de dar testimonio de la ley y los profetas, todos los que creen en él, pues no hay diferencia alguna. Es la justicia de Dios, hermano, aparte de la ley. Es la justicia de Dios a través de la fe que Jesucristo para todos aquellos que creen. No forma parte de eso. Que no tiene esperanza de recuperación, el tormento eterno. Entonces, crea que Dios mandó a su Hijo. Lo que tiene usted, hermano, amigo, es que usted, que Dios de un hombre a morir como sustituto de tu vida. Dios es, hermano, que Dios afirmó que su justicia se satisfizo cuando él levantó a Jesús de la muerte. Cuando Dios dio satisfecho. Entonces, Dios también lo en su, cuando se consumó, cuando Jesús mismo se ha ofrecido satisfecho la un nombre, dice que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y este es el plan de salvación que se da el Evangelio por fe. Dios, en su misericordia, le imputa la justicia de Cristo, porque sus pecados ya le fueron imputados a Cristo cuando murió en la cruz. Entonces, usted vino a y a recibir la justicia
absoluta. Ese es el Evangelio. Es en este tiempo y por siempre. Eso es lo que tenemos nosotros como cristianos, de poder mostrar el Evangelio, de llevar también el es Dios, porque este es su plan de misericordia, es Cristo, quien dar perfecto. La justicia tuya, que no donde tú buscas gracias idea vino para sustituir, para recibir castigo, todo por si hay justos, nuestras obras son muertas, pero tu justicia nos vivifica, Señor, delante de Dios. Gracias por tu amor, por el beneficio que tú pones a cada persona que se rinde a ti, por la salvación que tú nos das y nos has dado esa salvación y esa esperanza por la eternidad. Gracias por tus muchos beneficios que encontramos a través del sacrificio de Dios, de Cristo, en la cruz del Calvario. Gracias, porque a pesar que somos pecadores, tú nos amas tal cual somos. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.